La dinámica es el estudio de los movimientos de los cuerpos teniendo en cuenta qué fuerzas los ocasionan y los efectos que producen dichos movimientos, o sea, causas y efectos del movimiento de los cuerpos. El problema del movimiento fue durante siglos el tema central de los científicos al tratar la mecánica de los cuerpos. Se pensaba que para sacar un cuerpo de su estado de reposo era necesario aplicarle una fuerza, por ejemplo, empujar algo que está quieto. Para mantenerlo en movimiento se requería también de la acción de una fuerza, porque en caso contrario el cuerpo dejaba de moverse. Para que el cuerpo cesara en su movimiento se debía ejercer sobre él una fuerza para detenerlo. Y para que el cuerpo quedara en reposo no era necesaria la acción de ninguna fuerza que actuara sobre él, por ser este su estado natural. Para esto vamos a hacer un repaso de lo que es fuerza. Fuerza es el esfuerzo que hay que realizar para levantar un objeto, desplazar un objeto o para patear una pelota. Las fuerzas son magnitudes de tipo vectoriales. Esto significa que tienen dirección, es decir, acá tengo dirección oblicua o ángulo de inclinación, dirección vertical, dirección horizontal. ¿Sí? Recuerden que las fuerzas se esquematizaban con un vector que tenía que tener características como ser punto de aplicación, dirección, intensidad o módulo, es decir, la longitud que tiene, y el sentido. El sentido lo da la puntilla de la flecha. En este caso podríamos decir que sentido sería hacia la derecha y arriba o hacia el noreste, sentido hacia abajo o hacia el sur, hacia arriba o hacia el norte, hacia el este o hacia la derecha. Las fuerzas son magnitudes vectoriales y bueno, ya vimos los 4 componentes y se representan siempre por un vector. Para ello nos valemos de la escala. El peso también es una fuerza cuya dirección es vertical y su sentido es hacia el centro de la Tierra y posee las mismas unidades de fuerza. Es la fuerza con que caen los cuerpos hacia el centro de la Tierra atraídos por la fuerza de gravedad del lugar. Tenemos 3 sistemas de medidas, que eran el MKS, el CGS y el técnico. En el MKS la fuerza se mide en Newton, en el CGS se mide en dinas y en el técnico en kilogramos fuerza. Siempre recordando las equivalencias de que 1 kilogramo fuerza era 9,8 newton y que 1 newton son 10 a la 5 dinas. La dinámica se basa en 3 principios o leyes enunciados por Newton, que son el principio de inercia, el principio de masa y el principio de acción y reacción. El principio de inercia dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si sobre él no actúa ninguna fuerza externa. El principio de inercia es lo que justifica la utilización de los posacabezas en los automóviles como nivel de seguridad y también cinturón de seguridad en los automóviles. Luego tenemos el principio de masa, que es cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza, este adquiere una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza que se le aplicó e inversamente proporcional a su masa. La expresión matemática es fuerza igual a masa por aceleración. Fuerza y aceleración son 2 magnitudes de tipo vectorial, mientras que la masa es una magnitud de tipo escalar. Pero a su vez la masa es una propiedad intensiva de la materia, que es la cantidad de materia y que es invariable. Cuando aumento la fuerza, aumento la aceleración, siempre y cuando la masa sea constante, y cuando disminuyo la fuerza, disminuye la aceleración, si la masa es constante. A su vez, esto se relaciona
con el peso. ¿Por qué? Porque el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad g. Y en nuestro caso es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, que dependiendo de qué lugar esté yo, el peso va a cambiar, mientras que la masa nunca cambia. Las unidades de masa son en el MKS el kilogramo, en el CGS el gramo y en el técnico la unidad técnica de masa. Y el último principio es el de acción y reacción. Dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza llamada acción, esta produce una fuerza de igual dirección, igual módulo y sentido contrario denominada reacción. Este es el principio que explica por qué los cuerpos que están sobre alguna superficie no se caen. Es el principio de equilibrio. Bien, aquí en la figura observamos el principio de acción y reacción entre la superficie de apoyo y el cuerpo de mayor área, y también entre el cuerpo de mayor área y el de menor área. Observen que el cuerpo de mayor área ejerce un peso sobre la superficie de apoyo, pero a su vez la superficie de apoyo le devuelve esa misma intensidad, esa fuerza a este objeto. Tiene la misma intensidad, la misma dirección, pero sentido contrario. Aquí sucede lo mismo. El peso del cuerpo de menor superficie sobre el cuerpo de mayor superficie ejerce un peso, que es la acción. A su vez, el cuerpo de mayor superficie le ejerce una fuerza F de igual módulo, distinto sentido e igual dirección al cuerpo de menor área, y esa es la reacción. Aquí, en este otro objeto, tenemos el peso del cuerpo, que es la acción sobre la superficie, y la normal, que es la reacción que la superficie hace sobre el cuerpo. La normal es una reacción de igual intensidad y dirección que la resultante de todas las fuerzas perpendiculares a una superficie y de sentido contrario. La normal aparece siempre y cuando el cuerpo esté apoyado sobre una superficie y no esté sostenido por ningún cable, soga, cuerda y cadena. ¿Sí? Ahí se llama normal. Si hubiese algo que lo sostuviera, por ejemplo una lámpara que esté sostenida del techo, esta lámpara tendrá un peso, que es la acción, pero a su vez tendrá una reacción que, como está sostenida por el cable, se le conoce como tensión. En este caso yo quiero mover un objeto y aplicamos el principio de masa, ya que si yo ejerzo una fuerza sobre este objeto adquirirá movimiento. Entonces, si la fuerza no es paralela a la superficie de desplazamiento, como se muestra aquí, se debe tener en cuenta la dirección o ángulo que forma la misma fuerza con la horizontal. Entonces, nosotros ya vimos descomposición de fuerzas. Recordemos que la componente X de una fuerza es la proyección sobre el eje X de esa fuerza, y la componente Y de la fuerza es la proyección de esa fuerza F sobre el eje Y. A su vez también tenemos el peso, que es la acción, y la normal, que es la reacción, porque no está sostenido en el eje Y por ninguna fuerza, y además no se mueve en el eje Y el objeto, se mueve en el eje X, pues yo estoy tirando de forma oblicua, en dirección oblicua, este objeto. Entonces, recordando que la componente X era el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo, ya que estoy trabajando en el plano horizontal, y que la componente Y de la fuerza era el módulo de la fuerza por el seno del ángulo, digo, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. ¿Por qué va a ser igual a masa por aceleración? Pues yo estoy empujando el objeto y el objeto va a entrar en movimiento. Entonces, la componente X de la fuerza será el módulo de la fuerza por el coseno de beta igual a masa por aceleración. ¿Y qué pasa en el eje Y? La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0,
porque en el eje Y el objeto no se mueve. Entonces nos queda que la normal menos el peso es igual a 0, es decir, que la normal es igual al peso. Vamos a analizar este otro ejemplo donde yo tengo dos objetos sostenidos por una soga, entonces se ejerce una tensión T entre la masa 1 y la masa 2. Y a su vez, la masa 1 está sostenida por una soga donde se le ejerce fuerza para que los objetos se muevan en ese sentido, es decir, en sentido izquierdo. Entonces voy a aplicar primero el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama del cuerpo libre? Es dibujar en cada uno de los cuerpos todas las fuerzas que actúan en todos los ejes. Entonces, en la fuerza 1, yo tengo la normal y el peso, pero no me afectan porque no se mueve en el eje Y el objeto, así que las tengo que poner igual, pero no van a ser necesarias en el cálculo. Y a su vez tengo la fuerza F que va en dirección izquierda y la tensión T que está en dirección derecha. ¿Por qué? Porque es la reacción que la masa 1 ejerce sobre la masa 2. A su vez, en la masa 2 tengo la normal y el peso, que como no se mueven en el eje Y, no me interesa, o sea, las tengo que graficar, pero no va a afectar en el cálculo. Y a su vez la tensión que el cuerpo 2 ejerce sobre el cuerpo 1, la reacción que el cuerpo 2 ejerce sobre el cuerpo 1. Esta tensión, como están unidas por una cuerda, son de igual intensidad, pero de sentido contrario. Entonces, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas en X o aplico el principio de masa para el cuerpo 1, me queda que la sumatoria de fuerzas en X es tensión menos fuerza igual a masa 1 por aceleración. Y para el cuerpo 2, la sumatoria de las fuerzas en X será menos la tensión igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué menos? Porque tiene dirección contraria a la tensión del cuerpo 1. Entonces, como ambas tensiones son iguales, aplico principio de igualación, reemplazo la tensión por menos la masa 2 por la aceleración en esta ecuación y de allí puedo despejar cuál es el valor de la aceleración que adquirió estos dos objetos.